Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, y usted que se está conectando ya sea a través de radio, televisión, internet, aquí en la iglesia local, le saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo, desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie, hermanos, un vistazo a nuestro llamado, y hoy estamos concluyendo pues la serie del tema el llamado de Dios a un servicio especial. Esta es la parte 2 y vamos a referirnos a otro personaje, Eliseo, el principio del discipulado. Antes habíamos hablado de Gedeón, ahora vamos a hablar de Eliseo. ¿Qué es lo que nos llama la atención? El llamado. Su llamado específicamente fue en el discipulado, y por eso nos llama mucho la atención de que la iglesia no solamente se tiene que conformar en estar hablando y diciendo yo soy cristiano, sino que el ser cristiano nos hace ser discípulos, y realmente eso es lo que necesitamos ser, discípulos de Cristo, no solamente decir que somos cristianos, un nombre, hermanos, que muchos tienen pero no viven. Así de que vamos a entender la palabra de Dios. Váyase conmigo, por favor, a el Evangelio de Lucas en el capítulo 9, verso 62. Y de esa manera nosotros comenzamos, hermanos, esta bendición. Si usted ya lo tenga, diga un fuerte amén. Y nosotros lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esto es algo tremendo, hermanos, es algo que nosotros tenemos que pensar y considerar. Buen Dios y Padre, te damos gracias por este espacio que es abierto, Señor, a muchos países, Señor, a muchos lugares al mismo tiempo. Te pedimos, Señor, que tú seas propicio. Espíritu Santo, abre mis labios y úngelo, Señor, para que sea tu palabra, Señor Jesús, el que venga dando, Señor, instrucción, entendimiento, iluminación a nuestras vidas. Y que de esa manera nosotros seamos, Señor, desafiados en esta hora. En el nombre de Jesús, amén y amén. La Biblia nos enseña que nuestro Señor Jesús nos trae una promesa. Y esa promesa es, hermanos, de que van a venir tiempos de refrigerio a nuestra vida, pero también en un futuro vamos a esperar a ver su reino venidero. Mientras tanto, Dios tiene establecido para nosotros muchas cosas especiales aquí en la tierra, porque el reino de Dios está alrededor de nosotros y por ende sus manifestaciones son gloriosas. Y esa es la porción de hoy, hermanos, que nosotros vamos a tratar de abrir este entendimiento. Y es que hay aquí una figura que los evangelios ponen, y es acerca de la figura del labrador. Y en lo natural, un labrador, hermanos, es la persona que usa mucho ciertas herramientas, como el arado. Y cuando esta persona agarra el arado, sencillamente no lo suelta, porque cuando quiere hacer un surco, él necesita estar atento, dispuesto a estar pendiente de estar viendo hacia adelante. No puede ir su vista hacia atrás. ¿Por qué? Porque si no, se va a descuidar y entonces no podría hacer un surco derecho. Y así también nosotros lo podemos ver en el área espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de seguir a Jesús, debemos de olvidarnos sencillamente de ver lo que está atrás y avanzar, pero no avanzar porque sí, sino que en un camino estrecho, pero directo, como una línea recta, que es el reino de Cristo. Por eso, hoy vamos a hablar acerca del llamado de Eliseo. Pero ¿por qué es importante entenderlo? Porque nos va a hablar acerca del discipulado. ¿Y qué es discipulado? ¿Qué es un discípulo?
Bueno, según el diccionario, nosotros podemos ver que en el término griego, matajes es y se refiere a un estudiante, alumno, aprendiz o partidario, o sea, lo opuesto a un maestro. Pero también en el área espiritual es alguien que sigue a alguien espiritual. Por lo tanto, nosotros somos discípulos, pero discípulos ¿de quién? De Cristo. Y en el mundo antiguo se acostumbraba a que muchas personas seguían a un gran líder religioso o maestro. Por lo tanto, nosotros nos hemos quedado también con esa palabra, porque por primera vez en Antioquía se les dio el nombre de cristianos. ¿Por qué? Porque eran seguidores de Jesús. Y nosotros debemos de entender que hoy en día hay un término muy común en las iglesias y es de hablar acerca de los cristianos, pero muy poco hablamos acerca de los discípulos. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, nosotros podemos ver que la palabra cristiano solamente se registra 2 veces en la Biblia. Entonces, y es algo tremendo. Y la palabra cristianos solamente una vez. En otras palabras, en toda la Biblia solamente se registran 3 veces esa palabra. Pero si nosotros escudriñamos la palabra, nosotros podemos ver que la palabra discípulo está por lo menos 270 veces en la Biblia. Así de que cuando comenzó la iglesia, nosotros vemos que desde que Cristo, hermanos, comenzó su ministerio, habían discípulos. Pero también en el Antiguo Testamento se refiere a discípulos o seguidores o aquellos que estaban, hermanos, bajo la administración de un siervo de Dios que les enseñó. Por lo tanto, un cristiano debe de entender que es un discípulo y un discípulo necesita ser un cristiano. Por lo tanto, nosotros debemos de tener en mente que el resultado de ser un discípulo de Dios es que nosotros vamos a seguir su palabra, sus mandamientos, su obediencia debe de estar sobre nuestra vida. Así de que un discípulo tiene varias cualidades, pero la más particular es que es capaz de saber renunciar a todas las cosas que hacía antes. Y eso es lo que hizo Eliseo, es lo que hicieron muchos personajes de la Biblia. Pero también la Biblia habla, hermanos, de que nosotros, hermanos, cuando comenzamos a ser discípulos, va a llevar un precio. Y ese precio a veces implica dejar familiares o bienes. También, hermanos, hay limitaciones y sufrimientos y vamos a renunciar a veces de muchas otras cosas. Pero debemos nosotros no solamente estar alertas de eso, sino que también aprender a perseverar sin mirar atrás. Pero lastimosamente, muchos vuelven atrás y muchos quieren seguir a Jesús, pero fracasan, así como fue en el tiempo cuando Cristo estuvo acá. Cuando Cristo estuvo acá, Él tuvo muchos discípulos a modo, y estos discípulos abundan también en el día de hoy. Y para darle un contexto a la palabra, ¿por qué no me acompaña, hermanos, ahí a la cita original que estamos nosotros, hermanos? Y vámonos a el libro de Mateo. Vámonos a Mateo, ahí en el capítulo 9. Vamos a ver qué dice el Señor en su palabra ahí. Amén. Gloria a Jesús. Dice el Señor en su palabra, Mateo 9, 37 y 38. Y luego nos vamos a ir a Lucas capítulo 9. Pero vamos aquí. Es muy importante que entendamos esto. El principio de un discipulado es compartir. Y el Señor tenía muy presente esta palabra. Y dice la palabra del Señor, verso 36, para darle el contexto. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, ¿ok? Mas los obreros, pocos, los discípulos, los servidores del Señor. Rogad pues al Señor de la mies que enviéis obreros a sus mies. Y aquí nosotros podemos ver esa realidad, esas cosas tremendas. Pero si nosotros volvemos al capítulo original, que es el capítulo 9 de Lucas, nosotros podemos ver antes del texto central, unos versículos antes, comenzando del verso 57, el costo del discipulado. Cuando nosotros pensamos eso, podemos ver aquí cierto grupo de discípulos que tenían la intención de estar sirviendo al Señor, pero a su modo. ¿Cuántos hoy en día ya se están acomodando o se han acomodado de querer ser cristianos a modo? Ahora las iglesias están ofreciendo una fin de opciones de cómo tú puedes estar escuchando el evangelio y probablemente yo esté bien vestido aquí, pero tú estés en pijama. Eso demuestra pues la clase de fidelidad que nosotros tenemos para Dios, porque si este es el tiempo del Señor, nosotros debemos de pensar de que el Señor nos está viendo. Muchas personas hoy en día ya no van a querer volver a ir a las iglesias. ¿Por qué? Porque se acomodaron, ya les da igual. Y nosotros debemos de pensar en esta clase de discípulos que está hablando la palabra del Señor. Y dice aquí la palabra del Señor. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Este pasaje nos habla de una expresión muy común en nuestros días. No, yo sigo al Señor. Pero ¿qué pasó? Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. El precio del discipulado es que vas a servir al Señor, pero muy difícilmente tú vas a ver ganancia personal. ¿Por qué? Porque no se trata de la ganancia personal, se trata de ser eficiente en el reino de los cielos. Y muchas veces vamos a tener, hermanos, que vivir del día al día. Pero muchas personas piensan que esto es un negocio. Esto no es un negocio. Este es el mejor servicio que podemos hacer en la tierra y es trabajarle al Señor. Entonces, esta persona estaba bien contenta de querer servirle, pero el Señor le dijo, pues yo no tengo nada que ofrecerte, pero si tú quieres caminar, aquí estoy. El Señor no nos ofrece cosas materiales. La palabra del Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo primero que dice el Señor. Y lo demás son añadiduras. O sea, en otras palabras, son cosas que van a venir. No es que estén, van a venir. Si nosotros realmente, hermanos, somos responsables, nosotros vamos a comer del pan diario. Pero la palabra del Señor nos está hablando de que debe ser más importante para nosotros también el crecer por dentro. Y esta es una clase de discípulo, de cristiano, que todavía existe hoy en día. Y luego dice el verso número 59, y dijo a otro, sígueme. El Señor está todavía haciendo este llamado. Todavía el Señor está diciéndole a la multitud de los que dicen ser cristianos que se desacomoden y que vengan y le sigan. Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Primero déjame que me nivele más o menos, entonces voy a ir a la iglesia. Déjame que resuelva un problemita que tengo por ahí y entonces voy a asistir a los servicios o voy a oír palabra de Dios. Son los cristianos de conveniencia, son los cristianos de agenda, donde tienen al Señor en el último lugar. El Señor no existe en su agenda porque no lo pone. Así de que todo para ellos es ¿qué? Urgente, pero nada es importante. Dios no es importante en sus vidas
Por lo tanto, todo el tiempo andan apagando fuegos, todo el tiempo tienen problemas, todo el tiempo hay un problema de que esto, que lo otro, no he pagado esto, no he pagado lo otro, tiene problema aquí, tiene problema allá. ¿Y por qué será? Porque no hemos puesto al Señor en el lugar. Sé de que hay muchas personas que tienen una agenda tan llena que ni siquiera tienen tiempos para ellos mismos. Por lo tanto, no van a tener tiempo ni para su familia, mucho menos para Dios. Si no tienen tiempo para los que pueden ver, físicamente, mucho menos van a tener tiempo para Dios que no se ve. Sé de que es una situación lamentable y triste. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando estuvo aquí en la tierra, lo vivió. Prácticamente el Señor vivió esa situación y nosotros podemos realmente estar en esa situación. Y luego dice la otra parte. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Siempre va a haber en nuestra vida urgencias, pero cuando ponemos nuestras prioridades, cuando nuestras urgencias ya son prioridades, entonces siempre van a estar cambiando. Pero cuando hay un principio de nosotros de vida, en darle lugar al Señor, no importa que haya urgencia, el Señor siempre va a ser primero. Y luego dice el 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás, es apto para el reino de los cielos. Entonces, este pasaje va impactado al corazón. Es decirnos, pon tu fe en acción. Es decirnos, no solamente que estés diciendo que eres cristiano, al contrario, sino que tienes que ser más que un cristiano, un discípulo del Señor. Y hoy en día, tristemente, estamos viendo lo mismo. Cristo está buscando obreros para su mies, discípulos sensibles a su llamado, pero hay también otra clase de discípulos o cristianos deficientes. Y estos abundan también lastimosamente, los que tienen vanagloria, aquellos que no le pueden dar la gloria a Dios porque solamente ellos son los únicos, los que tienen una gran falta de amor al prójimo. Todo lo pueden hacer, pero todo lo sacan. Todo lo pueden hacer, pero al prójimo lo dejan al último. Los que tienen falta de cuidado. Cuando nosotros vemos, hermanos, de que hay necesidad, no tienen cuidado de nada. Los que tienen gran incredulidad, Dios les habla y les vuelve a hablar y todavía están pensando a ver si es para ellos. Los que tienen gran soberbia, esas personas que tienen una soberbia que se les ve por todos lados. Los que son mezquinos, los que son crueles e intolerantes. Esos están también, hermanos, en ese cuadro de ser cristianos. Pero Dios anda buscando obreros fieles, no anda buscando título, anda buscando esos obreros fieles. Y alguien que entendió bien ese papel es el apóstol Pablo, porque cuando Pablo, hermanos, comenzó su ministerio, él entendió de que había un principio y un final en el Señor, que había una carrera que correr, que había algo que hacer, que había algo que entender, que poner cuidado, poner atención, saber qué es lo que el Señor estaba hablando o estaba diciendo. Por eso, cuando el Señor habló a estos discípulos, seguramente él, hermanos, se acordó porque Él es Dios y Él es Señor. Se acordó de lo que estaba pasando probablemente en la vida de Eliseo, que él estaba trabajando. Si nosotros, hermanos, ya comenzamos a estar en el Evangelio, ya agarramos, hermanos, el arado, no lo podemos soltar. A veces es fácil soltarlo, hermanos, pero las consecuencias son grandes. Por lo tanto,
hay que recordarnos lo que dice la epístola de los Filipenses, porque los Filipenses, hermanos, no solamente es la epístola del gozo, sino que también es la epístola de la bondad, es la epístola del compañerismo y también es la epístola de la doctrina del discipulado. Y parte de esta doctrina del discipulado se encuentra en el capítulo 3, porque nosotros vemos ahí la bendición de Dios. Váyanse conmigo, Filipenses 3, y podemos empezar, hermanos, desde el verso número 12 para entender el contexto, porque aquí está hablando de una simbología acerca de que necesitamos nosotros correr una carrera. Y dice la palabra del Señor, Filipenses 3, del 12 al 15. No que yo lo haya ya alcanzado, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En otras palabras, el Señor me dejó esa tarea de caminar esa carrera. Por lo tanto, yo necesito entender esa parte. Y cuando yo lo entiendo, entonces busco seguir adelante. Hermano, dice el verso 13, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. ¿Qué es lo que hace el discípulo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Creo que el Espíritu Santo había inspirado al apóstol Pablo en ese texto de Mateo 9:62. Está hablando exactamente del arado. Está hablando acercamente de que no podemos voltear a ver atrás ni dejar las cosas tiradas, sino que ¿qué es el verso que nos tiene que consolar a nosotros? Verso 14. Así que todos que somos, verso 14, prosigo a la meta, al premio del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es, hermanos, nuestra esperanza. Ese es nuestro legado. Ese es nuestro regalo. Seguir a esa meta, cumplirla. Porque, ¿qué dice el verso 15? Así que todos los que somos perfectos, o sea, la palabra perfecto es apartado, esto mismo, sintamos, ¿verdad? Y si hay otra cosa, esto también nos lo revelará el Señor. Así de que el Señor está poniendo sentires a nosotros y nos está hablando acerca de eso. Así de que voy a querer comenzar aquí a abrir la bendición. Y en primer lugar, hermanos, hay un personaje de muchos en la Biblia que nos da una idea clara acerca de este vivir en el discipulado. En primer lugar, Eliseo es un tipo, hermanos, del llamado especial. Sí, porque Dios nos da un llamado doble. El llamado general, que es ir por todo el mundo y predicar el evangelio, y el llamado específico, es el que te toca a ti y el que me toca a mí. Pero en este sentido, nosotros podemos ver que el llamado de Eliseo era ser un profeta, pero no solamente un profeta, sino a ser discípulos, porque él había sido discípulo y en ese tiempo, acordémonos, desde el tiempo de Elías, desde el tiempo de Samuel, nosotros podemos estar viendo ahí que habían escuela de profetas. En otras palabras, habían muchos hermanos que estaban, hermanos, buscando de Dios y aprendiendo de las personas que Dios iba levantando. Así de que él tuvo mucha escuela de eso. Así de que nosotros podemos ver en él un acercamiento de bendición y glorioso. Por eso, porque el llamado de Dios, hermanos, debe de ser en nosotros un servicio especial, plasmado, hermanos, en la poderosa voluntad de Dios. Y en este caso lo podemos ver claramente en el discipulado. Hay dos tiempos claros en la vida de Israel. En el tiempo de los jueces fue una época oscura teocrática, donde Dios estaba imponiendo, hermanos,
a un juez, a un líder, a una persona para que liderara en ese tiempo oscuro de desobediencia de Israel. Pero en el periodo de Elías y Eliseo, hermanos, fue una época oscura también, pero fue monárquica. ¿Por qué? Porque ya estaban establecidos los reyes y nosotros vemos que de alguna u otra manera él estaba viendo ahí esa bendición. 58 años habían pasado, hermanos, desde la división del reino de Jeroboam. Y nosotros podemos ver ese lapso breve cuando Judá, hermanos, se separa de Israel y nosotros vemos ahí 5 reyes reformadores, de los cuales esos 5 reyes fueron reyes impíos. Y nosotros podemos ver, hermanos, que estos reyes reformadores fueron, hermanos, un atraso para todo Israel. Y nosotros vemos que en el gobierno de Israel, hermanos, en la parte central de Samaria, hubieron 7 reyes, todos hombres impíos. Pero también, hermanos, nosotros podemos ver que el que realmente fue un estorbo grande para Israel fue el rey Acab. ¿Por qué? Porque se casó con una mujer impía, la cual fue Jezabel, la cual trajo, hermanos, una idolatría tremenda a Israel, trayendo ídolos de un sexo masculino y de sexo femenino, y trajo esa prostitución religiosa, hermanos, a toda Israel. Así de que Baal y Astarot eran ídolos paganos que los impusieron a Israel para que fueran adorados como Dios. Así de que en ese tiempo errante de inmoralidad, en ese tiempo oscuro y de necesidad de buscar a Dios, Dios levantó profetas. Y en ese tiempo Dios levantó a un profeta tan tremendo como lo fue el profeta Elías. Pero no solamente Dios levantó a Elías, Dios levantó a muchos profetas y entre ellos también iba a levantar a Eliseo. Así de que nosotros podemos ver, hermanos, que el avivamiento y la reforma, hermanos, de Judá y de Israel no era en sí en los reyes, sino en sus profetas. Y nosotros podemos ver a 2 profetas de Dios cara a cara, Elías y Eliseo. Y llama la atención en cuanto al tipo de ministerio que tuvieron. Sí, los 2 fueron profetas, pero los 2 ejercieron algo diferente. Y esto a mí me llama mucho la atención. Por ejemplo, el profeta Elías era de la planicie, hermanos, de Galaad. Era un hombre tosco, venía del campo. Era un hombre que le gustaba andar en los desiertos, le gustaba andar al aire libre. Y Eliseo era de casa, era un hombre que tenía posesiones y que estaba, hermanos, prácticamente en su casa haciendo cosas diferentes. Así de que nosotros podemos ver que el ministerio tanto de Elías y de Eliseo fueron diferentes, pero habían en cada uno de ellos 3 áreas importantes. Y yo quiero destacar esas 3 áreas en el ministerio de Elías, porque es muy importante eso. Su ministerio se caracterizó por fuego, agua y pronunciación. Estos fueron los 3 elementos que Dios usó para levantar el ministerio del profeta Elías. ¿En qué manera? Si nosotros lo vemos espiritualmente hablando, el fuego significaba que Dios le había dado una unción tremenda a este profeta. El agua representaba la pureza o la santificación, porque era un profeta de juicio, era un profeta que Dios alineó para que el pueblo viniera y se purificara ante Dios. Y número 3, era un vaso de juicio porque también él denunciaba el pecado abiertamente que tenían tanto los reyes como toda la vasta región de Israel. Entonces, cuando nosotros vemos que tenía un ministerio de denunciación, eso significaba que Dios le daba profecía literal, voz audible, hablaba con él, y ese es el ministerio profético. Por lo tanto,
Elías, con estas tres cosas, era un siervo de Dios tan tremendo que temblaban las personas al simple hecho de saber que Elías había llegado. Y ese era, hermanos, el ministerio real de Elías. Era un ministerio, quiero decir, que tenía peso, pero que de Eliseo. Eliseo no fue usado así. Eliseo fue usado de otra manera diferente, pero también poderosa. ¿Por qué? Porque en contraste con el ministerio de Eliseo y de Elías, el ministerio de Eliseo se caracterizó también por tres cosas. Fue el alimento, el aceite y la sal. Estos tres elementos nosotros simbólicamente los podemos ubicar claramente en la bendición del pueblo de Israel allá en el tabernáculo. ¿Por qué? Porque estos tres elementos tenía la oblación. ¿Y qué es oblación, hermanos? La oblación eran las ofrendas que se le presentaban a Dios. Era la acción de gracias, de ofrecer, hermanos, holocaustos al Señor. Y el ministerio de Eliseo fue caracterizado por esos tres elementos. Literalmente, él, hermanos, hizo muchos milagros por alimento, por aceite y por sal. Por lo tanto, nosotros podemos ver cuáles cosas Dios usó para que él hiciera tantos milagros. Pero en lo espiritual, nosotros podemos ver el alimento como un sustento. Sí, porque hizo muchos milagros de alimento, pero también él daba palabra, porque cuando se fue Elías, dice que él tomó todas esas escuelas de profetas, estuvieron a cargo de él. Quiere decir que Dios le dio a él la responsabilidad, hermanos, de seguir alimentando a estos profetas. También aceite. Nosotros sabemos que aceite es símbolo, hermanos, de unción, pero también de porción. En los milagros que Eliseo hizo de aceite, dice que Dios proveyó, dio porción para multiplicación. Y la sal, que es algo tremendo también, hermanos, que la sal se usa para sazonar, pero también la sal en el ministerio de Eliseo era para pactos, votos que eran necesarios que el pueblo tenía que hacer con Dios. Así de que nosotros podemos ver aquí dos ministerios fuertes de profetas, pero muy diferentes. Por eso decimos que el llamado de Dios a un servicio especial es cuando nosotros dejamos que Dios nos use, pero comienza con el discipulado. Probablemente nosotros no entendamos la magnitud de lo que Dios nos ha dado hasta que entendamos todas las cosas que Dios nos quiere dar. Sí, porque si en este momento tú estás bajo las órdenes de alguien, tú estás creciendo espiritualmente, un día ese llamado va a tener su porción diferente. No va a ser la misma porción del siervo o la sierva que te está formando. ¿Por qué? Porque Dios nos ama y nos ha dado una misión diferente. Así de que nosotros podemos ver aquí que lo que me llama la atención es que cuando nosotros vemos aquí la palabra de Dios, allá específicamente en Levítico, que se hacían, hermanos, ofrendas. Y estas ofrendas tenían estas cosas específicas para ser presentadas con el Señor. Y me gustaría darte un ejemplo para que retomemos la bendición. Si puedes irte conmigo, por favor, te invito a que te vayas a Levítico, allá en el capítulo número 2, y vamos solamente a leer los primeros 3 versículos, solamente para ver esta clase de ofrendas que se elevaban al Señor. Amén. Gloria a Jesús. En otras palabras, en el ministerio de Elías fue un ministerio, hermanos, que sacrificó también, pero él sacrificaba holocaustos, o sea, animales, mientras que en el tiempo de Eliseo era diferente, él hacía oblaciones con otras cosas. Por ejemplo, dice la palabra del Señor, verso 1 al 3,
Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de flor de harina y de aceite con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Y lo que resta de la ofrenda será de Aarón, de sus hijos, es cosa santísima de las ofrendas que se queman para Jehová. Dios, hermanos, le dio la bendición a Elías de ungir reyes y profetas. Pero nosotros estamos viendo ahora a un Eliseo que Dios lo está usando como oblación, algo diferente, donde estos elementos los iba a tener a diario en su vida, porque a través de esas ofrendas de oblación, él iba a hacer grandes cosas. Así de que nosotros podemos ver que estos dos ministerios se pueden también relacionar con un tipo de Juan el Bautista y un tipo de Cristo. Nosotros podemos ubicar perfectamente a Juan el Bautista, es, hermanos, el Elías del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Era tremendo, era casi lo mismo, comían casi lo mismo, era tremendo en su palabra, era tremendo, hermanos, en decir, en poner, en ir a los reyes, en ir a los líderes y decirle el pecado, así como lo hizo Elías. Pero también podemos ver a Eliseo, que está tipificando, hermanos, el ministerio consolador y fragante del Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el ministerio de Eliseo fue un ministerio más adentro, un ministerio más con el pueblo, un ministerio más allegado a enseñar, a dirigir y aprender. Entonces, vemos nosotros las diferencias ahí. Y es importante que probablemente no lo sepas, pero que de vez en cuando tú aprendas todas estas cosas, porque no todos los ministerios van a ser igual. Y nosotros debemos de entender esa bendición. En segundo lugar, yo quisiera exponerte a Eliseo como el siervo de Dios. El nombre de Eliseo significa Dios es salvación. Muy importante, como Josué, Dios Salvador. Muy importante, en este momento nosotros podemos ver a este Eliseo como una bendición de Salvador. Amén. Y este era el hijo de Safat, y él vivía allá, hermanos, al norte del Valle del Jordán. Por eso conocía muy bien esa zona y estaba más o menos al sur de Galilea. Sé de que nosotros podemos darnos una idea de dónde más o menos él vivía. Amén. Y la Biblia menciona por lo menos 29 veces que él era un varón de Dios, pero una vez menciona que era un santo varón de Dios. Entonces, aquí podemos ver que la mención de su nombre es considerable en cuanto pues al testimonio que estaba presentando en esos días. Por lo tanto, también, hermanos, nos habla acerca del tiempo que él fue profeta. Por eso me llamó a mí, sinceramente, personalmente, la atención de que al escudriñar los profetas del Antiguo Testamento y ver, hermanos, la vida de Eliseo específicamente, dos cosas me llenaron. La primera, que él, hermanos, su ministerio lo dedicó al discipulado. En segundo lugar, fue el ministerio más largo que se encuentra de todos los profetas del Antiguo Testamento. Imagínense, 66 años de ministerio. Nadie ha tenido ese tiempo más que este varón. Y nosotros podemos ver eso, que su ministerio empieza, volvamos, hermanos, acá
a la bendición. Si va conmigo a Primera de Reyes, en el capítulo 19, el verso 19, ahí está el llamado de Eliseo. Y nos vamos a quedar en este texto, vamos a venir otra vez aquí. Y acá, hermanos, está el momento en que llega Elías y le tira el manto a Eliseo. Entonces, ahí está, hermanos, el momento en que este varón es llamado. Y hasta su muerte, que se encuentra ya en la segunda de Reyes, hermanos, capítulo 13 y el verso 20. Entonces, aquí nosotros vemos un tiempo considerable que ha pasado. Pero ¿cómo se describe su tiempo ministerial? Algo que es muy importante resaltar es que desde el momento que este varón llegó, Elías, a tirarle el manto cuando él estaba, hermanos, trabajando allá en esa yunta de bueyes, nosotros vemos que ese tiempo, hermanos, fue un tiempo largo. A veces nosotros no lo entendemos porque muchas veces en la palabra del Señor nosotros leemos un verso y ya han pasado tiempo, años, meses. Y nosotros vemos que el llamamiento, hermanos, de este varón fue en un tiempo tan específico cuando Jehová le habló a Elías y le dijo, tienes que ungir a un rey y también tienes que ungir a Eliseo. ¿Para qué? Te sustituya. Pero nosotros podemos ver de que la Biblia habla de corrido, o sea que como que parece ser que en ese mismo momento que pasó todo eso, fueron al último viaje y ya se fue Elías. No fue así. Pasaron 10 años. Sí, la formación de Eliseo con Elías duró 10 años. Muchas veces nosotros queremos ser los primeros, queremos tener ministerios, queremos hacer tantas cosas, pero Dios estipula un tiempo. Ese tiempo es necesario para que nosotros aprendamos cuál es la bendición de Dios en nuestra vida. Así de que por 10 años Eliseo sirvió a Elías y aprendió, hermanos, de todas las bendiciones que nosotros vemos. Por lo tanto, cuando Dios levantó a Elías, Eliseo trabajó al Señor en su propio ministerio 56 años. Oh, Señor. Es tremendo esto porque cuando nosotros sumamos los años, son 66 años que Dios le permitió estar, hermanos, en esa bendición. Por eso se le considera que es el profeta mayor del ministerio que todos los profetas. Su vida, hermanos, está dividida solamente en 4 áreas. Desde el momento que nosotros vemos el llamado y su separación en Primera de Reyes 19, ahí está comenzando su ministerio. Luego vemos su comisión y el traslado de Elías, que está en Segunda de Reyes 2. Luego la realización de su ministerio profético, que fue muy largo, hermano, muy largo. Y nosotros lo podemos ver en el Segunda de Reyes, capítulo 3 y 4, y su ministerio más amplio cuando ya es conocido al nivel nacional y ya cuando se da a conocer pues de una manera más amplia, ya estamos hablando del capítulo 5 al 9 de Segunda de Reyes. Entonces, nosotros podemos ver ahí una bendición grande. Él, hermanos, estuvo expuesto por 4 diferentes reyes, hermanos. Él, hermanos, estuvo viviendo en 4 diferentes periodos de reyes, como fue el rey Jeroboam, el rey Jehú, que fue un rey de Israel, el rey Joacás y el rey Joas. En esos 4 periodos de reinado vivió Eliseo y también Dios usó su vida en ese tiempo. Él tuvo, hermanos, esa responsabilidad de llevar a cabo lo que Elías una vez le dijo que hiciera. Porque Elías, hermanos, recibió orden directa de parte de Dios allá en el Horeb de que fuera y ungiera, amén, a un rey y que ungiera al profeta. Por eso, en tercer lugar, vamos a hablar de su llamamiento.
Si nosotros estamos en Primera de Reyes 19, váyase al verso 16. Aquí es donde nosotros podemos ver que el Señor habla a Elías y dice, Primera de Reyes 19, 16. A Jehú, verso 15, para que usted entienda quién está hablando, ¿no? Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor habló a Elías, le dijo, mijito, el tiempo ya acabó, y vas a ir y vas a conocer a este varón para que sea preparado, porque yo te voy a llevar. Entonces, aquí yo puedo ver algo, que en medio del llamamiento de este Eliseo, también podemos ver que había un varón de Dios obediente, que Dios ya había puesto sus ojos en la vida de Eliseo y que Dios iba a ungir la vida de él para sustituirlo. Cuando vemos, hermanos, la obediencia de Elías, podemos ver dos cosas: compromiso. Señor, compromiso. A veces nosotros no entendemos lo que Dios quiere, pero Dios quiere compromiso. Ese compromiso tiene que ser real para que nosotros caminemos en el nombre del Señor. Y también, hermanos, podemos ver, aparte del compromiso, hermanos, obediencia, compromiso y obediencia. Ahí vemos nosotros que él, hermanos, se comprometió a la palabra de Dios. No dudó, no cuestionó, simplemente la ejecutó. Quiere decir que él hizo a un lado su orgullo y hizo lo que Dios le pidió. Elías, hermanos, cuando llegó cerca de Eliseo, lo primero que hizo fue echar su manto sobre su sucesor. Estaba sencillamente, hermanos, llevando a cabo las instrucciones que Dios le había dado. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues fue a ungir a estos reyes y también a Eliseo. Donde lo encontró, ¿cómo lo encontró a Eliseo, hermanos? Bueno, no ocioso. Él estaba trabajando. ¿Por qué? Porque esa era su tarea diaria. Él tenía, hermanos, bienes. Él no era pobre, él tenía bienes. Y su faena diaria era que él también araba a los bueyes. Dios siempre ha llamado a hombres de una variedad de oficios. Acuérdense que Dios llamó a un rico urbano, Dios llamó, hermanos, a un heredero de un trono, a un pastor, a un pescador, a un cobrador de impuestos. Te ha llamado a ti, me ha llamado a mí. De muchas diferentes áreas de profesiones, Dios llama a aquellos que están ocupados también. ¿Y por qué los llama, hermanos? Porque ganarse el pan de cada día, hermanos, es un empleo y una profesión que nos trae disciplina, que nos moldea el carácter, que nos hace ver que las cosas cuestan, que todas las cosas, hermanos, nos van a ayudar a bien. Entonces, muchas veces, hermanos, cuando Dios desea que alguien esté a tiempo completo en su llamado, no entienden estas personas que es necesario responsabilidad y experiencia. Cuando nosotros, hermanos, hemos preparado nuestra vida en lo secular de que hemos trabajado, nosotros nos damos cuenta que necesitamos estar a tiempo, necesitamos crecer, necesitamos mejorar. Y toda esta experiencia, hermanos, la vamos a llevar al ministerio. Entonces, la Biblia también nos da ejemplos de personajes que hicieron eso. Por ejemplo, Pablo fabricaba tiendas, Pedro era pescador. Entonces, ganar dinero, hermanos, por esfuerzo propio y gastarlo con prudencia, hermanos, es una lección de vida que nos va a ayudar, hermanos, para administrar mejor un día los recursos de Dios. Así de que nosotros podemos hablar por experiencia. A mí me llamó el Señor a tiempo completo después de 26 años, hermanos, trabajando en lo secular. Y yo tuve bastantes
posiciones en mi trabajo y adquirí experiencia. Y esta experiencia hasta este día me ha ayudado, hermanos, en el ministerio. Por eso, todo obra para bien. Y nosotros podemos seguir, hermanos, en Primera de Reyes 19. Y me gustaría, hermanos, que comenzáramos a leer del verso 19. Primera de Reyes 19 al 21. Ahí nosotros vamos a ver el llamado de Eliseo. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasó Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? ¿Por qué le dijo esas palabras? Porque el llamado es voluntario. Dios te puede decir: yo te he llamado al ministerio, yo te he llamado que me sirvas, probablemente a tiempo completo o a medio tiempo o voluntariamente. Pero cuando Dios te hace ese llamado, el Señor sabe tus necesidades, el Señor sabe tus responsabilidades. El problema es que no es una imposición, es hermano, es una invitación. Y cuando vino el profeta y le tiró el manto, Eliseo, hermanos, había oído de Elías, había oído de cómo este varón era y qué él hacía y qué representaba ese manto, porque el manto representaba cobertura, hermano. Era una cobertura que él le iba a dar para que lo enseñara. No se lo esperaba. Así es Dios con nosotros. Dios, hermanos, tiene un tiempo precioso. Y cuando viene ese tiempo a nuestra vida, no lo espera. Va a llegar la invitación. Y sí, Dios sabe que estás ocupado, pero también está viendo tu corazón. Y si tu corazón es bueno delante de Dios y sensible a la voz de Él, tú vas a actuar. Entonces, aquí esto es importante. Fíjense bien lo que hizo. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios lo invitó, él no dejó un guardadito. Él dice: yo ya no quiero nada con esto porque yo no voy a regresar. Aleluya. Porque mi agenda ahora no es mi agenda, sino que Dios me la va a poner. Hace 8 años, hermanos, el Señor me llamó acá a la ciudad de Hanford. Y hace 8 años, hermanos, nosotros no tenemos más esa agenda de regresar, porque Dios tenía un plan. Lo mismo usted, lo mismo yo. Y necesitamos entender esa parte. Amén. Porque aquí podemos ver 3 consecuencias de lo que nosotros podemos ver en Elías. Es tremendo Elías, porque todo lo que hizo Elías es muy simbólico, hermanos. ¿Por qué echó ese manto? Bueno, lo que hizo la invitación de Elías, lo que causó en el corazón de Eliseo, fueron 3 cosas. Bueno, la primera, despedirse de sus padres. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esa era una evidencia, hermanos, somos carne. En segundo lugar, el sacrificio de su sustento lo dedicó a Dios. Porque los bueyes y la fiesta que preparó para toda esa gente muestra la generosidad que tenía este varón. Amén. Y eso era una evidencia de que en público él estaba aceptando el llamado de Dios. Por eso yo no creo en llamados en secreto. Cuando Dios te levanta, tiene que ser en público. ¿Por qué? Porque tú tienes que dar fe y testimonio de tu llamado. Amén. Entonces, tú tienes que aprender estas cosas
para que tú camines. Entonces, ¿qué más hizo? Bueno, se marchó tras Elías. ¿Por qué? Porque esa era su nueva agenda. Ahora era un discípulo listo para aprender. ¿Cuántas veces tú has dispuesto tu corazón para ser un discípulo listo para aprender? Entonces, por 10 años, hermanos, sirvió como el inferior al mayor. Por eso ahí dice en Segunda de Reyes 3:11 que aquí está Eliseo, porque estaban preguntando si había profeta, hijo de Safat, que servía a Elías. Qué tremendo. O sea, lo conocían como un discípulo, lo conocieron como un follower, como un seguidor, como alguien que se sujetó, como alguien que aprendió, como alguien que esperó el tiempo de Dios. No como alguien soberbio, no como alguien que quería sobrepasar las cosas de Dios. Probablemente por eso, cuando este pasaje de Segunda de Reyes 3:11 habla de que servía a Elías, está hablando de que él ya no podía regresar. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Elías rompió con todo su pasado, así como Eliseo lo hizo. Fueron hombres que realmente se decidieron, hermanos. Número 4, viene su comisión, viene su asignación. ¿Y por qué? Porque hay mucho del llamamiento y la carrera de Eliseo. Y si nosotros nos ponemos a pensar, Dios nunca cambia sus principios, Dios nunca cambia sus métodos, ni tampoco en la manera en cómo Él guerrea, ni en la manera como Él enseña. Nosotros podemos verlo en toda la Biblia, este principio. Y yo puedo ver, hermanos, a un Elías con un Eliseo, como a un Pablo con un Timoteo. ¿Por qué? Porque es una relación hermosa. El principio de las Escrituras nos hace, hermanos, ver eso. ¿Por qué? Porque siempre, hermanos, va a haber una madurez. Entonces, el traslado de Elías al cielo, hermanos, hizo que él viera la cosa espiritual del cielo, pero también la evaluación en el tramo o en el viaje hizo, hermanos, que él probara sus habilidades, hermanos, personales, que tanto estaba dispuesto a hacer las cosas. Si nosotros escudriñamos este pasaje versus Lucas, hermanos, capítulo 9, con estos siervos o discípulos inútiles, nosotros podemos ver una gran diferencia. ¿Por qué? Porque cuando se les hizo la invitación, ellos no regresaron, mientras que Eliseo sí regresó. Eliseo solamente le dijo, hago esto y yo me voy. Los otros no regresaron. La Biblia no menciona que regresaron. Y esa es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver esa bendición. Y cuando nosotros vemos el recorrido que hizo Elías con Eliseo, fue un recorrido de aprendizaje. Pero eso era como quien dice la graduación, el examen final que tuvo que hacer Eliseo. Y ahí nosotros podemos ver que ellos venían de Gilgal, fueron a Betel, luego fueron a Jericó y por último, hermanos, pasaron el Jordán. Entonces, esta, hermanos, es una cosa que yo puedo decir que fue escuche bien, una escuela y un examen de perseverancia. Probablemente Dios te ha movido a ciertos lugares o a ciertos ministerios y tú no entiendes por qué. En este caso, Elías se movía constantemente, pero ¿por qué? Porque quería ver qué tan perseverante era el otro. Si renegaba, si estaba listo, si estaba dispuesto. Y estas cosas, hermanos, son muy importantes porque en esas ciudades que fue, en 3 ocasiones, por lo menos Elías le pidió a Eliseo que se quedara. Pero él dijo, no, yo no me voy a quedar, yo voy a seguir. Entonces, estas cosas nosotros las podemos ver.
Estos lugares son bastante simbólicos. ¿Por qué? Porque nos hablan, hermanos, acerca de la condición de bendición que fueron una vez, pero que ahora en esa actualidad era una tristeza. Y nosotros podemos entenderlo de esa manera. Así de que nosotros podemos ver que una vez, hermanos, esas localidades fueron para el pueblo de Dios una gran bendición, pero para ahora, hermanos, al pasar ellos, hermanos, encontraron alejamiento, apatía en esos lugares. Por ejemplo, en Gilgal nosotros podemos reconocer, hermanos, la conquista de la tierra. O sea que en años pasados Dios había hecho grandes cosas en ese mismo lugar. Y aquí es donde nosotros vemos que se dio el rito de la circuncisión, se celebró la Pascua y por primera vez comieron del fruto de la tierra. Fue en Gilgal. Esa promesa que le dio a Josué, que al tercer año iban a comer de lo suyo, fue de bendición, hermano. Entonces, yo puedo entender y creer de que esta bendición fue grande, porque también en Gilgal fue cuando el ángel del Señor se presentó a Josué. Amén. Y cuando toda la bendición, hermanos, se pudo dar de que él pudo vencer a sus enemigos. Pero ahora, en ese Gilgal, era un centro de apostasía nacional. O sea que había muchos dioses que adoraban y no solamente a Jehová. Entonces, nosotros podemos ver que tuvo que pasar esa ciudad para que abriera los ojos Eliseo y dijera, si tú no estás entendiendo de que donde quiera que vayas vas a ver idolatría, donde quiera que vayas también vas a ver la gloria de Dios. Porque hermanos, aquí en este lugar donde estamos, el Valle Central de San Joaquín, yo lo he dicho muchas veces, algo grande tuvo que haber pasado en un tiempo. Hay literalmente una iglesia en cada esquina. Quiere decir que hubo un grande avivamiento en estos lugares, tan grande que no cabía, hermano, la gente en las iglesias. No me queda otra manera de verlo. ¿Por qué hicieron tantas iglesias? Porque hubo un mover tremendo en este lugar. Pero ahora, ¿qué hay? Hay una apatía, hay un alejamiento de Dios. Pero también Dios nos trae al Gilgal, a estos lugares, para que también veamos que a pesar de que hay esa apatía, a pesar de que hay esa situación, Dios es fiel. Vamos a ver su gloria otra vez. Y luego, hermanos, lo llevó a Betel. ¿Qué es Betel? Casa de Dios, donde se asocia con los patriarcas Abraham y Jacob, donde se dio la revelación divina de Dios, donde pudieron ver, hermanos, votos y pactos. Amén. Pero también, hermanos, nosotros estamos viendo que en Betel habían ya otras cosas diferentes. ¿Por qué? Porque Jeroboam, hermanos, tenía becerros. Era un centro de idolatría, donde le llamaban Betabén. Según Oseas 4:15, ya no era casa, hermanos, de Dios, sino casa de necedad. Cuando tú escudriñas la palabra de Dios, ese lugar ya no le llamaban casa de Dios, le llamaban Betabén. Diferente, casa de necedad. ¿Cuántas veces nosotros hemos podido ver que iglesias se están cerrando y ahora se venden los locales y ahora son barras, son otras cosas? Estamos viendo apatía, situaciones tremendas. Cuando Dios se movió en esos lugares y ahora vemos que hay despojos, hay situaciones tremendas. Pero aún así, Elías llevó a Eliseo para que se acordara que no importa dónde estuviera, tiene que ser casa de Dios, puerta del cielo. No importa dónde estés, Dios
está ahí. Por lo tanto, tiene que ser un Betel, casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. También lo llevó a Jericó. Jericó, ciudad de las palmeras, donde Josué dictó una maldición. ¿Y qué pasó? Se destruyó, se maldijo esa ciudad. Y por un poder divino, hermano, se mantuvo. Por el poder de Dios se cayeron los muros. Pero había una familia, la familia de Rahab, que con ese cordón de hilo escarlata, hermanos, fue salvada. Ese fue el símbolo, hermano, de la sangre de Cristo. Si nosotros tenemos en nuestra vida la sangre de Cristo, nosotros vamos a ser salvos, tú y tu casa. Pero ¿qué pasa? Ahora, hermanos, es un símbolo, Jericó, de desafío, de rebelión. Entonces nosotros podemos ver ahí una cosa muy difícil. Ellos pasaron por Betel, habían reconstruido, hermanos, en Jericó la ciudad. Y nosotros podemos ver ahí que, y el Betel, sus hijos fueron muertos a causa de esa maldición. Entonces, nosotros debemos de caminar con todas estas cosas. Y por último, lo llevó al Jordán. ¿Cuántas veces, hermanos, vemos la gloria de Dios en el Jordán? Cuando pasaron el Jordán en seco, hermano. Un lugar tremendo donde pusieron 12 piedras para que se recordaran de que Dios estuvo ahí. Fue el lugar donde el arca reposó, donde las aguas fueron aguantadas, fueron detenidas para que el pueblo, hermanos, pasara de muerte a vida en una resurrección espiritual. Una vez, hermanos, que se abrió ese lugar a los israelitas cuando Dios estaba con ellos. Ahora, mucho tiempo después, se está abriendo por el poder de Dios a estos dos siervos, Elías y Eliseo. Entonces, nosotros estamos viendo, hermanos, que en esta historia hay mucho simbolismo, pero hay muchas cosas que Dios nos recuerda. No importa a dónde te lleve Dios, eso no importa. Lo que importa es que vas a ver su gloria, que vas a ver su mano moverse. Pero también vas a ver situaciones que te pueden debilitar, que te pueden hacer sentir que no vas a querer seguir. Pero eso no le importó, por eso le insistía en cada ciudad Elías a Eliseo, quédate aquí. Pero él dijo, yo no me voy a quedar. Yo voy a seguir la bendición. Yo voy a seguir la bendición. No es que él quería deshacerse de Eliseo, simplemente, hermanos, quería averiguar qué tanto había comprendido, qué tanto había sentido. 3 veces dijo, quédate ahora aquí. Entonces, nosotros vemos que probó el siervo de Dios estabilidad, fidelidad, porque necesitaba, hermanos, un corazón de esa parte para hacer grandes cosas. Y él dijo, no te dejaré, yo voy a ir. Y llegó la crisis. La crisis, hermanos, la vemos nosotros cuando él comienza a irse, hermanos. Y cuando él se va, hermanos, es algo tremendo. ¿Sabe por qué? Porque es un desprendimiento. ¿A quién le gusta un desprendimiento? Yo creo que a nadie le gusta los desprendimientos, pero debe de haber un desprendimiento, hermanos. Tenemos nosotros, hermanos, que dejar ir al mentor para que nazca un ministerio nuevo. Necesita haber un desprendimiento. Para que este ministerio que nosotros tenemos aquí en Hanford se diera lugar, tuvo que haber un desprendimiento. Es la única manera, hermano. Pero cuando Dios lo hace, es porque tú ya estás listo. Entonces, váyanse conmigo a Segunda de Reyes 2. Amén. Del verso 8 al 14. Aquí está el desprendimiento.
donde nace un nuevo ministerio. Pero para eso hubieron ciertas cosas que nosotros tenemos que ver. Dice la palabra, tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y al otro lado y pasaron a ambos lados en seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que me des una doble porción de tu espíritu sobre mí. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieras cuando me fuere quitado de ti, se te hará hecho, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y gente de a caballo. Y nunca más le vio y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto a Elías que se le había caído y volvió y separó las aguas a la orilla del río. Vamos a quedarnos aquí. En otras palabras, aquí yo veo en el desprendimiento que hubo una pregunta y esta pregunta no la hizo Elías. Esta pregunta es de Dios para cada discípulo, para cada ministerio. Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que yo haga por ti. Jehová le dijo a Salomón, ¿qué quieres? Y él le dijo, yo quiero sabiduría. Cuando hubo la conversación de Moisés y Dios, le dijo, yo te voy a mandar a mi ángel que vaya delante de ti. Y él dijo, no, yo no quiero el ángel, yo quiero tu presencia. En esta hora de tu vida, en esta hora de tu momento, no importa que seas pastor, evangelista, maestro, cristiano, siervo, sierva, el Señor dice, ¿qué quieres que haga yo por ti? Y la respuesta fue, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Esa es cosa tremenda, una doble porción del Espíritu Santo, esa porción que estaba en Elías quería Eliseo. Qué interesante esta petición porque cuando nosotros vemos en la escritura, el Espíritu del Señor bajaba en el Antiguo Testamento a los siervos de Dios y los ungía. Amén. Mas, sin embargo, en el Nuevo Testamento vemos que el Espíritu de Dios ya mora en nosotros. Amén. Es algo diferente. Sin embargo, hombres como Elías y Eliseo sí tuvieron una intimidad muy estrecha con Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener muy en cuenta eso. Elías anhelaba una doble porción de su Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros vemos que hay algo más, ¿sí? El Señor te pregunta y probablemente tú ya tienes esa respuesta, pero hay una condición. Esto, leemos la palabra, pero no leemos. El Señor ha hablado a mi vida como va a hablar a tu vida, porque Dios pone una condición. Si tú quieres realmente una bendición especial en el desprendimiento, cuando Dios te llame a su servicio, tú tienes que entender algo. Había una condición. Amén. Y esa condición fue, si me vieras cuando fuere quitado de ti, se te será hecho. Esa fue la condición. Lo llevó a diferentes lugares y él tuvo el don de la perseverancia. Si me vieras, dice, cuando fuere quitado, se te será hecho. Entonces aconteció que vino, hermanos, ese fuego, el carro, y se manifestó, y Elías subió al cielo, y Elías comenzó a ver abajo, tiró su manto, pero ahí estaba Eliseo. Entonces, el ministerio de Elías en la tierra había concluido, pero comenzaba un nuevo tiempo, un nuevo ministerio,
y era el ministerio de Eliseo, porque iba a ser el instrumento de Dios. Ese discípulo ahora iba a ser un líder. Nuestro lema en nuestro ministerio es forjando líderes. Dios quiere que ese momento llegue. Ese momento va a llegar cuando tú ya estés listo. Pero cuando tengas estas dos cosas bien claras en tu vida, si de algo te hace recordar de este mensaje, es en este parte. Si me vieres cuando fuere quitado. Si me vieres. El Señor Jesucristo representa a Elías. El Señor también nos dijo, varones galileos, dijo el ángel, ¿qué estáis mirando? Ah, amén. A mi Jesús. El Señor iba descendiendo, pero este mismo Jesús que se ha ido va a regresar. Entonces, aquel que le ve al Señor, aquel que vaya a estar en su presencia, es aquel que va a ir con él. Entonces, hay un desafío. El Señor nos dice, si tú eres perseverante hasta el fin, Pablo lo dijo. Amén. Entonces, hermano, esta bendición se va a cumplir. Gloria a Jesús. Entonces, gracias por las bendiciones alcanzadas, pero viene un tiempo glorioso también en donde todo ojo le verá. Pero si viene el arrebatamiento, hermanos, nos vamos a ir con él, así como Elías se fue. Pero, hermanos, debemos de entender esto muy importante, que estos son símbolos, hermanos, que el Señor nos está hablando hoy, en este día. Hubo, hermanos, un manto. ¿Qué significa el manto? Bueno, cuando el manto del profeta viejo, hermanos, que es símbolo de sucesión y fuerza, comenzó a bajar, dice que Eliseo hizo algo. Eso es tremendo. Rompió en dos sus vestidos. ¿Por qué lo hizo, hermanos? Porque había, hermanos, dicho, Padre mío, Padre mío. En otras palabras, él se estaba despojando, hermanos, de su yo, para que el manto que venía le cubriera. Ya no era él, iba a ser el poder de Dios en él. Pero la condición fue, si me viere. Esa es la condición. Amén. Esta es la esencia, no desmayar, luchar, si me vieres. Esa es nuestra esperanza, nuestra fe, que un día vamos a verle tal como Él es. Amén. Porque el ojo de fe nos va a llevar a la diestra del Padre. Es donde nosotros tenemos y anhelamos estar, hermanos. Eliseo, entonces, se quita su vestimenta y recoge el manto caído. Entonces, la pregunta es, ¿estamos realmente listos a despojarnos de ese viejo vestido del yo y vestirnos con el manto de misericordia de Dios? ¿Estamos realmente listos? Cuando una persona en Israel rompía sus vestidos, era señal de luto, de dolor, ya era algo tremendo. El dolor de esa manera fue tremenda, pero era necesario. ¿Por qué? Porque hubo un nacimiento de un ministerio, porque Dios quiere hacer la obra en ti al final. Por eso los hombres y mujeres que sirven a Dios son instrumentos, pero no van a ser efectivos, hermanos, si no comenzamos a darle la gloria de Dios. No era el día. Cuando Eliseo agarra el manto, ¿qué es lo que hizo? Dice que volvió al Jordán. Pero fíjense las preguntas que hizo a Dios. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Aleluya. Él ya no exclamó, por Elías. No, reclamaba la presencia de Dios. ¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Ahora que estás en un nuevo ministerio, vas a pedirle directamente a Dios como te enseñaron.
buscar a Dios así de esa manera. Y él reclamaba su autoridad. ¿Dónde está ese Dios que usó a este varón? ¿Dónde está el Dios que usó a esta varona? A este siervo, a esta sierva. Aquí estoy también, Señor. Créale a Dios. Que la oración de fe puede mucho. Si en este momento hay ligaduras, hay situaciones en tu familia, pregúntale a Dios, ¿dónde está el Dios de Elías? Aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Créale a Dios. Pero necesitamos despojarnos de ese viejo vestido del yo para que Dios nos llene con su presencia. Después de todo esto, comenzó Eliseo de una manera diferente. Fíjese bien el orden de Elías: Gilgal, Betel, Jericó y Jordán. El orden de Eliseo fue al revés: Jordán, Jericó, Betel y Gilgal. ¿Sabe por qué? Porque ya no iba a ser lo mismo. Tú no vas a empezar como empezó tu sucesor. Tú ya no vas a empezar como tu mentor. Dios no te va a usar igual. Va a ser diferente. Pero algo pasó, que Elías, cuando fue al último viaje, no hubo oposición. Pero cuando empezó el ministerio de Eliseo, en donde fue, hubo oposición. Pero también dio la gloria de Dios. Y nosotros vemos desde el verso 15 al 17, hermanos, esa situación, hermanos. Entonces, Eliseo no estaba solo. Eliseo, hermanos, siguió practicando su ministerio. El ministerio de Eliseo era hacer equipo y trabajó en equipo. Amén. ¿Y qué más pasó? Que reconocieron lo que Eliseo tenía. ¿Por qué? Porque muchos de los hijos de los profetas le dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. ¿Qué significa eso? Cuando tú realmente te sales de un lugar, de una iglesia, y Dios te ha dado esa bendición de ser útil al evangelio en otro lugar, van a decir lo mismo. Donde salió hay bendición y este varón es de bendición. Esta sierva es de bendición. Es lo que estaban diciendo. Amén. El Espíritu Santo va a dar evidencias de que estamos, hermanos, llenados, ungidos, revestidos con el Espíritu Santo. Eso se demostró. Pero ¿qué pasa, hermanos? Necesitamos paciencia y tolerancia. Y ese es algo tremendo que nosotros tenemos que entender y ver. Se registran en la Biblia 7 poderosos milagros que hizo Elías. Pero Eliseo hizo 14. Doble porción, hermano. La bendición. ¿Por qué? Porque fue diferente, hermanos. Y donde quiera que fue, hermanos, él hizo algo tremendo. Él, hermanos, hizo algo que nosotros podemos ver acá, la bendición de Dios. Amén. Entonces, nosotros podemos ver que cuando fue a Jericó, encontró aguas malas, pero Dios la sanó. Amén. Entonces, podemos ver ahí una bendición. Entonces, aquí podemos ver, hermanos, que Dios hizo milagro de bendición. Pero cuando fue a Betel, ¿qué encontró? Juicio. Porque ahí se encontró con burladores y malos. Hermano, hermana, la casa de Dios es bendición. Pero cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, la casa de Dios también es juicio. En Betel encontró juicio de Dios, porque venía un siervo de Dios y vino juicio de Dios. Hermanos, necesitamos entender que en Betel Dios no dio remedio como en Jericó.
Dios sanó las aguas, pero en Betel hubo juicio de Dios. Amén. ¿Y qué pasó en Gilgal? Bueno, en Gilgal encontró alimento malo, encontró, hermanos, veneno. ¿Y qué pasó? Dios, hermanos, usó bendición. ¿Por qué? Porque nosotros podemos ver que Dios sanó la comida. Dios bendijo con harina la bendición de Dios. Entonces, el remedio lo dio en Gilgal. Cosas tremendas. Hay muchas ciudades donde tú vas a ir que se van a conocer por sanidades. Otras porque el Señor habla, porque tienen el espíritu de Elías en ellos, juicio de Dios. Otras porque Dios le da el don de milagros. Aleluya. Donde quiera que vayas, probablemente, hermanos, cuando nosotros vamos a otros lugares, Dios se va a mover de diferentes maneras. No piense que Dios es cuadrado, Dios es completo y es real. Así de que gloria al Señor por ello. Y también, hermanos, nosotros podemos ver, hermanos, que llegó también la viuda y Dios proveyó. Así de que podemos ver un ministerio completo en la vida de Eliseo porque él se hizo cargo de todas estas escuelas de profetas. Pero ellos vieron las señales y ellos vieron el corazón de él. Voy terminando. Por eso la palabra es bien clara. Si alguien se regresa, no es apto para ser líder, que no está dispuesto a seguir. La verdadera humildad, hermanos, se aprende en nuestras tareas que no queremos hacer. Muchas personas no quieren hacer nada si es que no son los primeros. Pero Dios, hermanos, ya nos limpió de eso. Amén. Entonces, en esta serie de dos partes que hemos hablado, tanto de Gedeón como de Eliseo, que Dios los llamó, Dios los capacitó a su servicio de una manera diferente. Podemos preguntarnos cuál fue el denominador común que los inspiró y los sostuvo. ¿Cuáles fueron los principios que gobernaron su vida? Bueno, sencillamente, hermanos, nosotros podemos ver dos cosas: perseverancia y obediencia. Cuando nosotros tenemos eso, hermanos, caminamos en su voluntad. Así de que debemos de creerle al Señor, porque Dios habla, hermanos, a través de todas las cosas. El sello de la bendición divina está, hermanos, en lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Entonces, por eso es muy importante que no se nos olvide Proverbios 11:14. Dios dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Cuando nosotros nos disponemos a buscar a Dios, viene a nosotros. Eliseo no estaba esperando en ese momento que llegara ese siervo a darle cobertura y enseñarle. Y por 10 años Dios le permitió aprender de su maestro. Nosotros estamos todavía, hermanos, en aprendizaje. Pues no te quejes, aprovecha, porque cuando venga el tiempo de Dios en tu vida, vas a estar listo y dispuesto a servirle. Padre, he predicado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado de una manera especial a través de esta serie, Señor, a través, Señor, de la vida de Gedeón como la vida de Eliseo. Señor, debemos de examinarnos y ver que la sabiduría es tan especial y necesaria en nuestras vidas hoy. Y que no solamente nos conformemos a decir yo soy cristiano, si realmente, Señor, no estamos dispuestos a pagar el precio, Señor. Ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres de nosotros. Señor, ayúdame a ser un Gedeón, ayúdame a ser un Eliseo, para que yo pueda brillar, Señor, y que pueda yo entender tu conocimiento. La gloria, la honra, la alabanza a usted, Señor. Y si hay alguien, Señor, que se ha quedado en el camino,
Restituye, Señor. Levanta. Comienza, Señor, a crear en esa vida, Señor, una desesperación para que vuelva, Señor, ese gozo de la salvación y pueda acabar esa carrera que es tan necesaria, Señor. Que cada uno de nosotros entienda y comprenda que mientras tú nos tengas vivos, la oportunidad está. Y que si nosotros, Señor, la aprovechamos, un día, Señor, vamos a cumplir esa condición. Si me vieres, yo sí te quiero ver, Señor. Dígale al Señor, yo sí te quiero ver. Yo sí quiero ver tu rostro, Señor. Entonces ayúdame. Ayúdame, Señor, a decir en cada tribulación y en cada necesidad, ¿a dónde está el Dios de Elías? Porque aquí hay un siervo tuyo que te está clamando también. Te alabamos, Señor Jesús. Amén.